Hey, ¿quieres conocer acerca sobre la economía de la educación? ¿Alguna vez te has preguntado qué es economía de la educación y qué relación tienen estas dos ramas? A continuación les presentaré en este video acerca sobre la economía de la educación. La economía de la educación es la disciplina que estudia los aspectos económicos de la educación, los efectos que ésta tiene en la actividad económica a nivel de crecimiento y desarrollo, incluyendo la demanda de la educación y la financiación. Para poder hablar de economía de la educación, se debe hacer énfasis sobre la teoría del capital humano, postulada por Theodor Schultz, el cual propone que el capital humano es importante para la productividad de las economías modernas. Theodor Schultz hizo énfasis en la educación como una inversión, donde el acceso a la educación y a la salud era determinado por los diferentes ingresos. Además, estableció la rama de la ciencia económica denominada economía de la educación. ¿Te has preguntado qué relación tiene economía y qué relación tiene educación? Por una parte, la educación contribuye al crecimiento económico, incrementando oportunidades de empleo, creación de nuevos conocimientos y tecnologías. La economía es fundamental para nuestro país y el mundo, determinando en qué podemos gastar nuestros bienes y servicios. La educación tiene un efecto fundamental en la vida económica de las personas y a su vez los fenómenos económicos inciden en el presente y en el futuro de la educación. Ambas son determinantes para el desarrollo económico. La finalidad de la economía de la educación es analizar el valor económico de la educación como un factor de desarrollo y por el otro analizar los aspectos económicos de los procesos educativos. Adicional a esto, tal como la mayoría de las ramas de estudio económico, la economía de la educación tiene líneas de análisis microeconómico y macroeconómico. En el primero, desde la perspectiva de los individuos, se llevan a cabo investigaciones sobre las tasas de rendimiento de los diferentes niveles de educación, así como también la contribución a la productividad. En el segundo se busca calcular el aporte de la educación al crecimiento económico y la creación de nuevos métodos para racionalizar la toma de decisiones económicas en materia educativa. Sorprendentemente, en ambos casos los resultados de las observaciones ponen en evidencia que la inversión y el gasto educativo generan altos niveles de rentabilidad económica y social. ¿Te has preguntado economía para la educación o educación para la economía? Desde muy pequeños se nos enseña que debemos alcanzar un grado de estudios si queremos tener un buen trabajo a futuro y por lo tanto generar ingresos. Los dos cuestionamientos son totalmente correctos y te voy a enseñar por qué. La educación contribuye al crecimiento económico. ¿Qué pasa cuando no tenemos educación? Nosotros como individuos, al no contar con educación, no podemos contribuir riquezas para nuestra sociedad. Por lo tanto, no tenemos economía para sustentar nuestras necesidades básicas. Por el lado contrario, si no tenemos economía, no podemos contar con educación. Ambos cuestionamientos son válidos. Economía como educación están en constante relación. Al invertir en educación, estás invirtiendo al mismo tiempo en economía y viceversa. La globalización económica y educación. La educación no ha permanecido ajena a la influencia del fenómeno globalizador. Se ha visto afectada, pues al igual que cualquier ámbito de la vida social, los procesos educativos están sujetos a cambios externos a su sistema que repercuten en su función social y en su funcionamiento institucional. La educación representa un ámbito desde que se puede obtener un gran beneficio económico, pero también en forma de recursos humanos para el mundo laboral.
Situación actual de la economía de la educación. En nuestra actualidad debemos preocuparnos por la situación. Se ha presentado mucha deserción escolar a causa de la pandemia COVID-19. Se estima que entre abril y agosto del 2020, cerca de 3 millones de estudiantes en México abandonaron sus estudios como resultado de la pandemia. Muchos estudiantes optan por dejar sus estudios para poder aportar económicamente a sus familias. En nuestros tiempos, la educación no es gratuita y no es para todos. ¿Cuál es el motivo? Para poder estudiar en tiempos de pandemia es necesario contar con servicios de internet, el cual no es gratuito. En otros casos, contar con un televisor para tomar las clases, el cual afecta específicamente a zonas rurales donde la señal de televisión no llega a todos los hogares. La situación de la educación es preocupante, afectando tanto a alumnos como a docentes. Nuestro gobierno no está tomando las medidas necesarias para evitar estas problemáticas. En conclusión, economía de la educación ayuda a desarrollar una visión de nuestra realidad, tanto en el ámbito educativo y económico. Nos ayuda a tener un mejor panorama, desarrollando el interés por conocer y analizar el desarrollo económico. Muchas gracias por ver este video. En la descripción encontrarán las respectivas referencias bibliográficas utilizadas en este video.